Hola, hola. Buenos días a todos. Buenos días a los chilenos. Buenas tardes a los europeos que me están escuchando, que están empezando a entrar en este vivo. Hoy día, como un miércoles más, estoy transmitiendo por Psicoconciencia para hablar de trauma. Soy María José Carranza Garcés, psicóloga clínica, experta en MDR, que es un sistema de procesamiento del trauma a nivel de la red de memoria, y trabajo con tapping, con constelaciones familiares, con terapia floral y varias herramientas más. Me pueden encontrar en Instagram y en mi página web de psicoconciencia.com. Bueno, entonces este espacio es un espacio que yo creé en septiembre de este año para poder estar en contacto con todos ustedes y de forma gratuita compartir conocimientos que me parece que son de utilidad pública, ¿ya? Entonces, estuvimos hablando del trauma, ¿vale? La vez pasada estuvimos hablando del trauma a nivel individual y a nivel colectivo. Yo le estuve hablando en la sesión pasada cómo se aborda el trauma de distintas abordajes. Estuvimos hablando del EFT, Emotional Freedom Technique, técnica de reprocesamiento emocional a través del tapping. También estuvimos hablando un poquito de MDR, que es una herramienta, un modelo que en este caso solo manejamos los psicólogos y psiquiatras para procesar la red de memoria. Hoy día quiero que profundicemos aún más en el trauma. Voy a hablar de la memoria. Trauma y memoria van muy de la mano y voy a hablar por qué cuando estamos en un trauma todavía estamos viviendo una y otra vez el trauma como que estuviéramos en una rueda de hámster. ¿Por qué el trauma no queda en el pasado? ¿Por qué no podemos soltar el trauma? Eso es la idea de hoy, ¿vale? Bueno, entonces quería recordarle un poco que la sesión pasada estuvimos conversando de que cuando nosotros estamos frente a un trauma, que es cualquier evento que sobrepasa mi capacidad de procesamiento cerebral, mi cerebro se activa una alarma que se llama amígdala, que es una parte del sistema límbico, que dice amenaza, estoy en una amenaza, ya sea que me estén robando, ya sea que esté pasando algo, o que yo esté en un lugar y haya un asalto, estoy en una situación concreta de amenaza. Esa información va a entrar por mis ojos, por mis sentidos, hasta el procesamiento, ¿no? hasta hardware, al sistema de procesamiento del cerebro. Y entonces se van a activar las alarmas, ¿ya? Se van a activar las alarmas. Entonces, cuando el estímulo, lo que yo estoy viendo, es algo moderado, que yo puedo básicamente administrar ese trauma, esa información ingresa a mi cerebro, se activa la suprarrenal, adrenalina, no adrenalina, yo logro escapar del evento, y si ese evento yo lo pude asimilar, me puedo defender, o pude luego tener reprotección, a lo mejor pude desahogarme con alguien, pude llorar, sacarle el estrés. Entonces esa información va a pasar a las redes de memoria, se va a activar el hipocampo, que es el que se encarga de consolidar la memoria, y esa información va a estar disponible como una información de que me va a dar un warning en el próximo evento. Cuidado con esto porque puede pasar esto. Entonces voy a tener memoria. Pero cuando la información sobrepasa mi capacidad de almacenamiento, lo que ocurre es que la amígdala se explota el sistema límbico, las emociones, tengo una reacción emocional, y lo que ocurre a continuación es que el hipocampo se va a colapsar, se va a hipoactivar, digamos, no va a hacer su función de consolidar la memoria, y la información va a quedar reverberando en el presente. Y por eso yo titulé esta charla de que el trauma no se va, el trauma se queda a menos que ustedes procesen ese evento traumático con un profesional de la salud mental que está encargado de ayudar
a procesar el trauma, porque esto no se sana con la voluntad, y eso fue lo que hablamos en la sesión pasada. ¿Vale? Hola Patricia, qué lindo que estén acá. Bueno, aquí estoy saludando, Ana. Acá se están presentando algunos de Chile, algunos de España. Me encanta que estén acá. Yo estoy compartiendo aquí conocimientos que me parecen útiles para poder sobrellevar este mundo que está bastante caótico. Como ustedes saben, es cosa de ver la noticia, y uno puede vivir un trauma incluso vicariamente. No solamente puedo tener yo el asalto, lo puedo observar, y yo ya también voy a involucrar la red de memoria. Y también quizás si yo veo en la televisión algo muy difícil, muy traumático, también voy a quedar a lo mejor afectado emocionalmente. Por lo tanto, la invitación que yo le hago, que cuando ustedes se sientan muy abrumados en la vida, cuando estén pasando por muchas dificultades, no se agreguen más dificultades, porque nuestro sistema de procesamiento tiene una capacidad, y cuando se sobrepasa empezamos ya a colapsar y a hacer síntomas, ¿vale? Bueno, hablando de la capacidad de procesamiento del cerebro, yo quiero hacer una distinción que me parece súper importante. Vamos a distinguir el cerebro de la psiquis. No es lo mismo. El cerebro alude al funcionamiento cerebral, y ahí está la neurociencia, ¿ya? Hay muchas personas que hablan de la neurociencia. Bueno, en este caso el MDR, la Margarita Castellano, todo lo que hablan del cerebro, porque hay muchas personas estudiando el cerebro en este minuto, incluso el doctor Dispensa, que también a mí me gusta mucho, lo pueden seguir en YouTube, hablan del cerebro, ¿ya? Incluso el doctor Dispensa ha estudiado el cerebro y ha visto cómo el cerebro se va modificando. Si uno lo ve en unas cámaras especiales, lo ve en un va viendo las zonas cerebrales cómo se van activando, uno va viendo los efectos del trauma y también los efectos de la meditación, por ejemplo, que es algo que también va ayudando a desinflamar el cerebro, algo bastante bueno lograr meditar. Y hay muchas investigaciones que dicen que una determinada cantidad de minutos al día de meditación va activando otras zonas cerebrales del cerebro. Ya eso está avalado por los institutos que se han dedicado a estudiar la meditación, y también pueden buscarlo en HeartMath, que también es un instituto en Estados Unidos que habla que cuando estamos conscientemente respirando y hacemos respiración consciente, vamos volviendo la coherencia del corazón, y eso también va generando la coherencia en el cerebro. Entonces, acá estamos hablando que la meditación también sería algo muy bueno para poder calmar el cerebro. Pero, ojo, no podemos hacerlo cuando estamos en un momento traumático. Si estamos en un momento traumático, con síntomas traumáticos, como le hablé la sesión pasada, sudoración, síntomas de pánico, angustia, flashbacks, problemas para dormir, pensamientos rumiantes, no, ese minuto no es un minuto para meditar, ¿no? Pero cuando ustedes ya pueden cuando pueden enfrentar el trauma y quieren tener como una estrategia protectora para el cerebro, la meditación o lo que ahora se llama mindfulness es algo bastante indicado. Entonces, ahora lo que les voy a hablar a ustedes es una distinción entre el cerebro y la psiquis, ¿ya? Creo que sería muy interesante hacer esa distinción. Entonces, en términos del procesamiento de la información, que nosotros somos como un computador realmente, ¿no? Cuando estamos a nivel de cerebro, se ha descubierto, como les contaba, que cuando tenemos trauma, algunas zonas del cerebro quedan más dañadas, y lo que pasa es que se activan circuitos neuronales que van a hacer que la persona que no ha sanado su trauma vaya solo a reaccionar a estímulos parecidos, porque nuestra psique va asociando, esto era peligroso, se parece a esto, y entonces eso hace que yo solo reaccione. Vale, entonces, el cerebro, vamos a hablar de todos los conductos biológicos que están involucrados en nuestra capacidad de recibir la información del entorno, y la capacidad de captar esa información, de registrarla, de almacenarla en el cerebro, ¿ya? Como un ente biológico. En cambio, la psiquis, que ahí nos tendremos que ir
a Freud, que es el primero que habla de la psiquis, del consciente, el inconsciente, ¿no? Y luego a Jung, habla de un reservorio de contenidos mentales que son conscientes o subconscientes, ¿ya? Entonces, no es lo mismo hablar de cerebro, que estamos hablando de lo biológico, o hablar de la psiquis, que estamos hablando de los psicológicos. Ambos se dañan, el cerebro y la psiquis, en el trauma. Como les contaba, en el cerebro nosotros podemos entrar con máquinas especializadas y ver las zonas del cerebro, podemos hacer un electroencefalograma y podemos ver también las redes de memoria y vemos cómo las ondas cerebrales del cerebro efectivamente frente a la amenaza del estrés y del trauma varían, no son las mismas, ¿ya? Entonces, básicamente cuando el cerebro se enferma, como les contaba, se activa la amígdala, se activa la hormona del estrés y nosotros no podemos consolidar la información, no pasa al pasado y queda reverberando en el presente hasta que lo tratemos. Por eso es muy importante tratar el trauma, porque si no, no lo podemos sanar solamente con la voluntad, ¿ya? ¿Y qué pasa en la psiquis, ya? En la psiquis. Lo que pasa es bastante interesante y complejo al mismo tiempo, porque cuando yo tengo un trauma que sobrepasa mi capacidad de afrontamiento, lo que va a ocurrir es que yo no voy a querer vivir eso, no voy a querer mirarlo, y se activan los mecanismos de defensa, ¿ya? Y uno de los mecanismos de defensa más comunes, hola, aquí estoy saludando a mi gente, que lindo que estás acá, Valesca, es la disociación. ¿Qué significa disociación? Significa que nuestra psiquis separa el contenido de la emoción, lo separa en dos, ¿ya? Es decir, lo desasocia. Entonces, se los voy a contar como una metáfora. Es como que estoy en una obra de teatro y bajo la cortina, ¡pum! Se bajó la cortina y se acabó la obra de teatro, ya no la puedo ver. Entonces, nuestra psiquis, para protegernos de ese dolor, va a activar mecanismos disociativos, mecanismos de defensa adaptativos, porque efectivamente si yo quiero enfrentarme al trauma, no puedo, quiero luchar, no puedo, quiero escaparme, no puedo, me tengo que congelar, bueno, me congelo, entonces para poder resistir el trauma yo lo que hago es disociarme. Y es muy común que los pacientes tengan episodios disociativos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta porque tú le preguntas por ese episodio y no se acuerda, no tiene memoria. Algunas veces tú le preguntas a un paciente qué pasó en su infancia y no sabe, solamente tiene una memoria fotográfica de las fotos que ha visto, o algunas de la familia, o los relatos que han contado los padres, pero efectivamente no se acuerda. Entonces, eso no es normal. Uno, en general, de los 5 años en adelante, uno tendría que tener memoria de las cosas que vivió. También, muchas veces, evitamos mirar algo doloroso, como un abuso sexual, por ejemplo, y por eso muchas veces las personas, después de ver una película que le genera un disparador, o después de que algo les pasó, se le abre un archivo y después emerge la emoción, emerge el recuerdo reprimido, porque el inconsciente reprime ese contenido, lo reprime, lo niega, ¿verdad? Lo disocia, y por lo tanto ese contenido está guardado en el inconsciente, esperando en una cajita, esperando que vaya a haber un disparador que lo active para que la persona en otro minuto de su vida lo pueda trabajar. Por eso muchas veces las personas dicen, esto me está pasando, estoy incendiada por un contenido interno que me vino a raíz de que conversé con alguien, a raíz de que vi una película. Es normal, porque eso no es algo nuevo, tu inconsciente lo tenía registrado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tú no sabías que estaba ahí, pero estaba, ¿ya? Entonces, una forma de guardar el trauma es que la psiquis lo reprime y lo guarda en el inconsciente, esperando otro minuto para poder abordar eso. Es como ganar tiempo. Otra forma es la proyección. Este es otro mecanismo de defensa, ¿ya? La proyección es un mecanismo mediante el cual nuestra psiquis va a proyectar ese contenido afuera. Entonces, lo que sea que yo estoy sintiendo, no lo voy a ver en mí, lo voy a ver en el otro, ¿ya? Entonces, si yo estoy reprimiendo mi rabia,
por ejemplo, para explicarlo en fácil, yo voy a sentir que el otro está enojado y voy a sentir que todos están enojados conmigo y voy a encontrarme con un montón de personas rabiosas afuera porque yo no estoy queriendo mirar mi rabia. Entonces, a menos que vea que efectivamente yo la tengo adentro, voy a seguir viéndola afuera todo el rato y voy a seguir como activándola externamente y la vida se va a encargar de mostrarme fuera lo que yo tengo adentro. Y poco a poco, si voy tirando el hilito, y eso es lo que normalmente se hace en psicoterapia, cuando un paciente viene y quiere trabajar sus conflictos, uno va tirando el hilito de una situación externa del mundo de afuera, pero que gatilló un evento interno. Y hay que ir a buscar cuándo fue la primera vez que me pasó, que eso es lo que hago con mis pacientes en MDR. Cuándo fue la primera vez que me pasó, normalmente en la infancia, o cuándo fue la primera vez que fue importante, que quedó engramado esa información en mi cerebro, ¿vale? Entonces, esos contenidos que se proyectan en el exterior se viven como conflictos, ¿ya? Y siento que la vida me los hace, o que los otros me lo hacen, que los otros me lo traen como conflicto. Entonces, lo que quiero decir es que cuando tengo un evento traumático que yo no pude integrar, que no pude superar, lo más eficiente es trabajarlo, porque si no lo trabajo se va a almacenar en la red de memoria, se va a reprimir o se va a proyectar afuera. Pero efectivamente podríamos decir que no hay salida en términos de que siempre la vida me lo va trayendo y la vida me va a ir trayendo ese contenido una y otra vez hasta que yo lo pueda superar o lo pueda sanar de raíz. Acá hay una frase que me gusta mucho compartirla con mis pacientes, que es una frase de Carl Jung que dice que todo lo que tú no has de tomar conciencia ha de venir a ti como destino. ¿Qué significa? Todo lo que está en tu inconsciente, en la zona sombría de tu inconsciente individual, todo lo que está en la sombra tiene que salir a la luz para que tú lo puedas ver, porque la sombra tú no lo ves. Por lo tanto, la vida se va a encargar de traerte una y otra situación hasta que ese contenido salga a la luz. Y eso pasa en el contenido individual, porque yo había pensado hablar hoy día de lo transgeneracional, pero no me va a dar tiempo. Entonces, el próximo miércoles voy a hablar del trauma transgeneracional. Ya cómo los traumas se van pasando por generación en generación, que me parece muy importante. Bueno, acá tengo mi punteo a ver si, para que no se me olvide decir algo. Bueno, ya, sí, acá hay algo que les quiero decir. Cada uno de nosotros tiene un guión de vida. Cada uno tiene un guión y tiene una memoria de ese guión y tiene como su propia película y uno se va relatando una historia, ¿ya? Entonces, cuando yo vivo un evento traumático, lo que ocurre es que ese guión se interrumpe. Hay un antes y un después y queda como congelado, una memoria congelada que hace que, como las máquinas, ¿se acuerdan de las máquinas estos Polaroid, ¿no? Cuando sacamos las fotos de antes, cuando eran en papel, y la gente se queda congelada. Entonces, eso pasa en el trauma, es como una foto de Polaroid, que uno quedó 1, 2, 3 momiae, así. Y yo sigo con mi vida en otras áreas de mi vida y en otros asuntos. Pero lo que ocurre con el trauma, ese contenido de mi psique quedó congelado. Y cada vez que algo me va a tocar ese contenido, me va a generar conflicto y me va a generar angustia. ¿Ya? Es decir, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? De paciente. Ya, a ver, voy a pensar un ejemplo. Tengo una paciente que tuvo una pérdida espontánea y quería tener hijos y sufrió mucho por esa pérdida y tuvo varios abortos espontáneos y ella lo estaba pasando mal porque quería tener hijos, obviamente. Entonces, esa persona, por ejemplo, tiene que trabajarse esa pérdida, tiene que duelar, tiene que hacer el duelo de que implica esa pena de la pérdida, de lo que no pudo ser, todas las expectativas que ella tenía, tiene que sacar la emoción, la rabia, la frustración, la impotencia, etc. Si ella no hace ese proceso, cualquier bebé en la calle le va a generar angustia, pena, cualquier noticia de bebé, de pañales, no sé qué, porque el cerebro va asociando. ¿Entienden lo que quiero decir? Decir,
Si es un conflicto de pareja, cualquier pareja me va a asociar, cualquier recuerdo, cualquier persona que me habla, si es cualquier otro, si es un síntoma en mi cuerpo también, bueno, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un trauma, es algo que el cerebro no puedo procesar y la psique no puedo asimilar, al igual que yo tengo una comida que me cayó mal y que quedó indigesta en mi sistema digestivo, y que queda como un estómago pesado, es como algo que no puedo digerir, ¿vale? Bueno, entonces yo le hablé recién que el mecanismo de disociación es un mecanismo adaptativo que sirve para darnos tiempo, pero llega un momento que la vida nos va a activar de nuevo el tema y vamos a tener que mirarlo, ¿vale? Entonces, además de la proyección y de la disociación, ¿ya? Existen otros mecanismos, ¿no? Existe la racionalización, solamente mirar lo racional y lo emocional lo saco, lo excluyo, lo niego. O la intelectualización, me pongo a intelectualizar, que es un mecanismo muy común. O mecanismo obsesivo, ¿no? Yo me pongo obsesivo porque quiero guardar abajo la angustia. Normalmente el mecanismo de obsesión, cuando yo le doy mucha vuelta en la cabeza, el pensé que, ¿no? Cuando yo tengo que quedarme fijándome en los detalles, cuando me cuesta irme a la casa porque tengo que empezar a mirar qué cosa no cerré, qué cosa que quedó abierto, son mecanismos obsesivos que me están defendiendo de algo que no quiero mirar, que es la angustia. Y otro mecanismo muy importante, que yo diría que es el más, en la consulta, yo diría que es lo que más ocurre, es el mecanismo de la somatización. ¿Qué significa somatización? Significa que cuando hay un contenido emocional que yo no lo puedo procesar, que yo no lo puedo digerir, que yo no lo puedo guardar, que no me lo puedo bancar en lenguaje así más coloquial, lo que pasa es que yo lo somatizo, significa lo paso al cuerpo, ¿ya? Entonces, en mi corporalidad, algún órgano del cuerpo va a almacenar esa información, porque en general el cuerpo representa el inconsciente. Entonces, cada órgano del cuerpo va a estar mostrándome cuál es el conflicto que yo no quiero mirar. Y ahí, algo muy interesante que también yo estudié en el 2014 y que también lo pongo al servicio de mi consultante, es la biodecodificación biológica, que es una disciplina que se encarga de mirar cuál es el significado de ese conflicto en el cuerpo. ¿Qué me dice ese órgano? ¿Por qué ese órgano está funcionando en demasía? ¿Por qué está secretando tal sustancia que puede terminar en un cáncer, puede terminar en una enfermedad cerebral? Cada parte del cuerpo tiene que ver con algo, eso lo podemos hablar más adelante, sería importante hablar de la somatización. Hola Marisa, buenos días, qué bueno que estás acá. Estrella Belén, me encanta que están acá, los saludo a todos con mucho cariño. Entonces estamos hablando de la somatización, estamos hablando de que cuando no puedo hacerme cargo de los traumas se pasan al cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de que estos traumas están alojados en el cuerpo y el inconsciente es el cuerpo, ¿no? Entonces podríamos ir hablando de eso en otra sesión, pero lo que tiene que ver con la cabeza tiene más que ver con el padre, del cuello hacia abajo, en genérico de la madre. Todo el lado derecho del cuerpo tiene que ver con lo masculino en mí o lo paterno en mí, y el lado izquierdo tiene que ver con lo femenino en mí o lo materno en mí. Entonces ahí también yo les voy dando algunas pistas para ir mirando qué síntoma me va mostrando qué conflicto. Ya esto sería para otra sesión porque esto es algo muy grande. Pero les quiero contar algo que me parece muy relevante, que si ustedes quieren lo pueden empezar a investigar, que es la biodecodificación biológica. Estamos hablando del trauma y ahí terminamos en la biodecodificación. Viene de un doctor Hammer de la medicina germánica, esto viene de Alemania, y efectivamente él descubrió por propia historia personal, porque él perdió un hijo, hizo un cáncer, etc. Entonces, básicamente él, en un trauma profundo, descubrió que cuando los traumas se viven en silencio, ¿ya? Cuando el cerebro, el ser, aquí vamos a poner todo, el cerebro, la psique, el individuo entero se da cuenta que no hay salida, que es algo que es
inesperado, uno se siente sin salida, uno no lo comparte y uno se siente como acá se me acabó la vida, ahí vienen los síntomas más gordos, ¿no? Como, qué sé yo, como un cáncer o una enfermedad más grave, ¿no? Entonces, ahí él habló de algo que es muy interesante, que es toda la base de la biodecodificación biológica, habló del foco de Hammer. Entonces, él descubrió, volviendo a hablar del cerebro, descubrió que en el cerebro, previo a la fase activa del síntoma, hay unos edemas cerebrales que uno también los puede observar y que siguiendo la pista estos edemas cerebrales luego se ven los síntomas y los órganos que están en correlación con esos órganos en el cerebro, ¿no? En el cerebro nosotros tenemos una somatotopía, tenemos como un mapa del cuerpo, al igual que tenemos una somatotopía en la mano y una somatotopía en la planta de los pies y una somatotopía en los ojos, en el iris. Por eso yo creo que ustedes han escuchado hablar de los iriólogos, ¿no? Los iriólogos en el iris pueden activar zonas de los ojos que tienen que ver con el cerebro y el cuerpo. También una persona que haga reflexología podal, ¿verdad?, va a activar zonas de los pies que están también coordinados con los meridianos del cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo es un órgano maravilloso, nuestro cuerpo es inteligente, nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Yo diría que es tan perfecta que ninguna máquina ha podido semejar el cuerpo humano, a pesar de que ahora está de boom la inteligencia artificial. No quiero irme por las ramas porque ya estamos cerrando, porque este tema a mí me apasiona, así que soy como que por ahí me puedo ir por las ramas. Pero volviendo al trauma, hoy día estamos hablando del cerebro y de la psiquis, y estamos hablando de que cuando la información no la puedo reprocesar cerebralmente, no pasa a la red de memoria del hipocampo, queda como presente, reverberando como hámster en la rueda. Tengo que solucionarlo con un médico, un psicólogo especializado que trabaja con MDR o que trabaja con tapping o que trabaja con alguna técnica especializada, y a nivel a nivel de la psiquis, voy a activar mi mecanismo de defensa para protegerme de ese dolor. Normalmente voy a activar la disociación, que es un mecanismo de defensa adaptativo, y también voy a pasar eso al cuerpo y voy a estamos hablando de cómo se somatiza en mi cuerpo. Por lo tanto, cuando yo tengo un conflicto psíquico, también se puede manifestar en un conflicto somático. Por eso la mente y el cuerpo están tan unidos, ¿ya? Y quiero cerrar esta charla diciendo que hoy día estamos hablando del trauma a nivel individual, pero esto mismo pasa a nivel transgeneracional. ¿Qué significa? Significa que en una generación, como dice Bert Hellinger, cuando hay algo que en una generación no fue sanado, no fue abordado, no fue solucionado, pasa a la siguiente generación como conflicto psíquico o somático. Es decir, los descendientes pueden vivir el mismo conflicto que sus ancestros no solucionaron, ya sea conflictos con la pérdida, con el dinero, con las parejas, con la violencia, con la infidelidad, etcétera, 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 de múltiples conflictos, pasan a la siguiente generación. Y puede ser que también pasa a nivel somático, es decir, también puede ser que en la siguiente generación estamos viviendo un conflicto que en vez de vivirlo psíquicamente, lo estamos viviendo a nivel de enfermedades, y aquí puedo complejizar un poco el tema porque pueden ser enfermedades corpóreas del cuerpo físico o también pueden ser enfermedades psíquicas, que ya hablamos de trastorno de personalidad, de ansiedad generalizada, de depresión, episodio depresivo, trastorno de personalidad. Bueno, ahí tenemos una gama grande de enfermedades mentales y lo otro es somático, ¿vale? Entonces, quiero hacer esta distinción, los quiero dejar invitados, porque ya se nos fue el tiempo, los quiero dejar invitados para que el próximo miércoles me escuchen y compartan esta información yo creo que es muy interesante que mucha gente se informe para que podamos vivir mejor. El próximo miércoles vamos a hablar de las implicancias del trauma transgeneracional, cómo la información también pasa de generación en generación. Vamos a hablar también de la epigenética, vamos a hablar de la memoria,
pero a nivel transgeneracional. Y en otra charla les quiero hablar de la biodecodificación. Me parece que estos temas son súper apasionantes. Es lo que más hago yo en la consulta con mis consultantes, pero también lo estoy poniendo ahora a disposición de ustedes para que puedan compartirlo, para que las personas puedan encontrar herramientas a su sufrimiento, para que las personas puedan saber que existen otros caminos de sanación, que no son siempre los caminos convencionales, ¿no?, de la medicina, porque cuando uno va, el médico convencional te dice el órgano está enfermo, te entrega un fármaco, pero tú estás sanando solo el cuerpo físico, pero el origen del conflicto no está ahí, solamente está la causa final, el efecto me refiero, el efecto, no la causa. Entonces tú vas a sanar el efecto, pero si tú sanas el efecto, pero el origen del conflicto sigue activo, te vas a volver a enfermar de otra cosa, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, que este tema es muy interesante. Yo me despido, soy María José Carranza. Acá estamos en Psicoconciencia, en Instagram y psicoconciencia.com. Si me quieren ir a ver también en Psicoconciencia, en YouTube tengo un montón de videos que pueden mirar y pueden saber más de estos temas tan interesantes. Nos vemos el próximo miércoles en el mismo lugar, en el mismo horario. Hasta entonces, un abrazo para todos.